González. A ver, me están diciendo, estoy bien, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, Perfecto, Silvia. Sí, porque me está saliendo de que no me están escuchando. Por eso pregunto. No, sí, perfecto. Genial. El doctor Gabriel González es médico psiquiatra, docente en la Universidad de Tel Aviv, Israel, asesor del Ministerio de Justicia de Cava. También el doctor es director médico, y ahí se está cortando todo. Ahí está, de nuevo se va. Director médico de la Escuela Sistémica Argentina, miembro directivo del capítulo de adicciones de APSA, y miembro del Colegio Europeo de Psicofarmacología. Y lo estoy diciendo de memoria porque no sé por qué me dicen que no estoy saliendo. Sí, no, está perfecto, Silvia. Está todo bien, Silvia. Bueno, genial. ¿Y se me escuchó la presentación Sí, del perfecto. doctor? Bueno, Perfecto. genial. Bueno, Gabriel, gracias. Somos todos tuyos entonces. Gracias. La cámara, sí. Nos preparamos para charlar un ratito. Bueno, primero, antes que nada, gracias a ustedes por venir esta noche, porque deben estar cansados un día como hoy, después de trabajar todo el día y haber estado todo el día ahí. Y bueno, lo otro que les digo siempre es gracias por ser la otra parte nuestra, ¿no? Porque sin ustedes, nosotros los médicos no podremos hacer nada. Y aparte tienen una capacidad que no tiene el resto en otros países del mundo, ¿no? De esta cosa de colaborar, llamar, hablar con el paciente, explicarle cómo obtener la medicación. Así que realmente, y ustedes también como nosotros fuimos los primeros que estuvimos frente al COVID el día 1. Así que los primeros que dieron el primer paracetamol fueron ustedes, ¿no? No nosotros. Así que gracias por estar y es un placer para mí estar hoy acá. Bueno, el tema de hoy es ataques de pánico, que podemos también hablarlo como similitud de crisis de angustia, ¿sí? Que es una patología bastante frecuente, es en sí misma una patología, ahora lo vamos a ver bien de qué se trata, ¿sí? Pero es algo bastante frecuente, es algo que todo el mundo escucha, es algo que todo el mundo vive, vivencia, y vamos a ver inicialmente de qué se trata un poquito esto. Ustedes díganme si se ve o no la letras del médico, y se llama Soy zurdo, sí que es tremenda. Ataques de pánico versus crisis de angustia. Si yo les digo esto y esto, ustedes van a decir, ¿es diferente o es igual? No, básicamente cuando ustedes lean esto, es lo mismo. Correctamente dicho, se dicen crisis de angustia, no se dicen ataques de pánico, pero es una del léxico más americano, ataques de pánico. Es más o menos lo mismo. Es una sensación en donde la angustia invade todo el organismo, todo el cuerpo, y la persona siente literalmente que se va a morir. Es la sensación de muerte, concreta, real, más que la persona está inventando. Obviamente que es una patología grave, no, no es una patología grave, pero sí tiene esta gravedad. ¿Cuál gravedad tiene? Nosotros tenemos un cerebro, ¿no? Este cerebro tiene un ataque de pánico, o una crisis de angustia, como lo quieran pensar. ¿Qué hace para todo el resto del organismo? Emite un montón de elementos de alarma, que pueden ser, para darles un ejemplo más general, ¿no? Inicialmente, hipertensión arterial, aumento de la glucemia, inhibición del sistema inmune. Entonces, la cascada esta que se libera en un ataque de pánico no son esos 10 segunditos y ya está.
Es toda una situación. Y una situación de hipertensión complicada, ustedes saben que puede terminar en un accidente isquémico transitorio o en una ACV. La glucemia, bueno, una hiperglucemia, el sistema inmune deprimido puede generar que la persona se enferme, o que puede ser lo otro que venimos hablando siempre, que pasa cuando el sistema inmune se deprime. Chan, 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 chan. Alguno, cáncer. ¿Qué pasa? Nuestro organismo generalmente genera células que están ok y células que están falladas. Estas células falladas, que pueden tener 2, 3 núcleos, 4 núcleos, lo que ustedes quieran, el sistema inmune viene, las reconoce, estas las deja pasar y estas las mata. Entonces, cuando ustedes dicen, bueno, se le murió la mamá, se le murió el papá, ¿puede tener cáncer? Y sí, claro que sí, justamente por esto. Justamente por esto que estamos hablando, que el sistema inmune queda totalmente deprimido. Entonces se pueden generar un montón de enfermedades, no solo infectocontagiosas, no solo cáncer, sino también liberación de enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, Hashimoto, que muchos pacientes tienen crisis previos a dar examen. Hashimoto, seguramente la habrán escuchado en algún momento, es una enfermedad bastante común que es, son anticuerpos antitiroides, antiperoxidasa, básicamente, ¿no? Lo que sucede es que el propio organismo ataca las tiroides. Al atacar las tiroides, como la hormona tiroides es muy necesaria, la hormona tiroides se reserva en pequeñas bolsitas, reservorios. Al atacarse, explota todo y se genera un hipertiroidismo. El organismo sensa que hay mucha hormona tiroidea y baja de golpe. Entonces tenemos un hipertiroidismo y un hipotiroidismo. Eso es efecto de los anticuerpos. Recordemos que todas las autoinmunes son enfermedades en general psicosomáticas, ¿sí? Son complicadas por este aspecto. Por eso no es tan simple. Siempre decimos que la depresión, ataque de pánico, lo que fuere, son enfermedades sistémicas, ¿sí? Yo les voy a mostrar acá. Siempre, antes, no obstante de tratar al paciente, ahora, ahí está. Antes de tratar al paciente, nosotros no sabemos si es un ataque de pánico concreto, ¿sí? Nosotros sabemos que es sabemos que es un paciente que está pasando por una situación de muerte, pero ¿qué pasa? Ustedes lo llevan a la guardia. Y obviamente lo correcto es hacerle un electrocardiograma para ver cómo están las enzimas cardíacas y ver qué otras comorbilidades vienen del paciente. Porque el paciente no es que viene naturalmente, viene naif sin ninguna otra cosa más que su ataque de pánico. Viene con un montón de cuestiones asociadas. Por lo cual, tenemos esta situación en donde tenemos que siempre descartar, siempre se deben pedir estudios complementarios. Nunca se puede tratar o empezar a medicar a un paciente sin hacer estudios complementarios para ver si nos estamos pasando algo. Ustedes dirán, bueno, pero esto es tema del clínico. No, no es tema del clínico hoy, por así decirlo. Es tema nuestro porque lamentablemente el clínico se olvida y nos toca a nosotros el paciente. Esperen que ahí nos fuimos. Ahí fue. Ahí está. No es, el médico clínico nos da el paciente impecable. Tenemos que estudiarlo todo, lamentablemente. Desearíamos que nos regale el paciente impecable, que se lo analizaron todo, que le hicieron un electrocardiograma, una resonancia, y no pudieron detectar qué es. Tenemos que detectar también qué es, y capaz que nos encontramos con situaciones complicadas, ¿sí? A mí, creo que lo he contado, el 23 de diciembre del año pasado,
tuve 3 pacientes seguidos, claro, uno le pide los estudios complementarios, y parecía como anecdótico, pero los 3 vinieron con sus resonancias con tumores cerebrales. Obviamente que les dije, vengan la primera semana de enero, porque imagínense que las fiestas en esa situación es bastante complicada, porque en general cuando los tumores cerebrales empiezan a expresar o hablar, no eran precisamente meningiomas ni nada de estas cuestiones que son bonitas, no son eran tumores complicados y tienen una expectativa de vida muy corta. Por eso digo, y que eran pacientes que habían venido, por ejemplo, uno porque no paraba de tener angustia y llorar, y le echaba la culpa a la jubilación, porque estaba por jubilar. Si yo le hubiera dado un antidepresivo, y capaz que se me salteaba esto, ¿no? O muchas otras patologías, o hormonales, por ejemplo. Un ejemplo es, ustedes bueno, lo deben mandar, el Mirena, el dispositivo intrauterino, que es con liberación hormonal. Bueno, es la cosa número 1 de las mujeres que me vienen con depresión y disforia. Disforia sería como una depresión con enojo. O sea, está deprimida y enojada. Entonces, es la causa número 1. Uno tiene que medicarla en consecuencia de eso. ¿La mujer es depresiva o puede tener un ataque de pánico? No, es que tiene un dispositivo hormonal adentro que le está detonando que todo el resto del sistema funcione de una forma alterada. Por eso, no es que es una cosa u otra. Siempre decimos que la depresión es una enfermedad sistémica, no es que es una enfermedad simple, es sistémica y tiene que ver con comportamientos celulares importantes. Bien, entonces decíamos que entre una de las cuestiones que se libera es el más importante es el cortisol. El cortisol nos trae un montón de problemas. Nos trae aumento de la tensión arterial. ¿Por qué? El cortisol es una hormona que nosotros lo usamos para, en el caso de escapar, de huir, de ir a la batalla. El cuerpo es muy simple, no lee esta cuestión de, uy, tuvimos un problema en el trabajo, o no me aumentaron el sueldo. No, lee hipótesis de fin del mundo. Entonces se prepara para lo básico, para la lucha, para lo más simple. Entonces, ¿qué sucede? Necesita aumentar la presión arterial para poder salir corriendo. Necesita aumentar la glucemia. ¿Para qué? Para tener energía. Inhibe el sistema inmune. ¿Para qué? Dice, ¿para qué me voy a proteger de bacterias si no sé si me van a cortar una pierna en 3 minutos? Entonces cesa todos los procesos inflamatorios. Bien. Y a su vez inhibe la hormona de crecimiento que hace reparar el organismo. Eso es de noche. Cuando yo les digo, cuando decíamos hace un rato que no terminaba ahí, es que no es que la persona tiene un ataque de pánico a las 11 de la mañana y a los 10 minutos ya se recuperó y ya está. No, la realidad es que no. La realidad es que estos procesos, para bajarlos, se requieren bastantes horas, incluso días. No es que se bajan de un momento para otro. El estado de alerta no baja porque en la naturaleza no es que se va un predador y ya está, ya no olvidé. No, son 10 minutos. Es un proceso en donde el organismo se detona y empieza a generar un montón de situaciones. A la noche se libera la hormona de crecimiento, si inhibe el cortisol, lo que lo va a inhibir es toda la reparación celular. Toda la reparación celular. Por eso, si yo tengo la reparación celular inhibida, por ejemplo, no voy a estimular los fibroblastos. Doy de ejemplo los fibroblastos porque es lo más notorio, ¿no? Ustedes vieron que las personas que tienen depresión, están mal, se las ve de aspecto
no bien, se las ve con el pelo alterado, la calidad de las uñas alteradas, la piel como si fuera ancianos, como viejos. Bueno, esto es esto, simplemente esto, que los fibroblastos no están liberando colágeno, entonces no están reparando la piel. Por eso es tan complicado, porque esto sucede a nivel de los fibroblastos como del miosarcoma, de las células del corazón, de las células hepáticas, de las células intestinales, de todas las células. Entonces no se está reparando el organismo. Por eso es que decimos que es una enfermedad sistémica. Y a su vez, ¿qué pasa? ¿Qué es la otra cosa que me inhibe? Porque no lo necesito para nada. ¿Qué se les ocurre? ¿Alguno? ¿Qué no voy a necesitar en un ataque? Y reproducir. Si yo no me voy a reproducir, va a bajar la testosterona en los hombres y la mujer va a alterar su fertilidad. Les doy el ejemplo típico. Vieron que habrán escuchado este ejemplo millones de veces. Sí, estaba ansiosa, no podía quedar, pudieron adoptar un bebé y después quedó embarazada. Claro, bajó el estrés, bajó la ansiedad y pudo volver al sistema normal. A cada persona esto le impacta de manera diferente, no nos olvidemos. ¿Sí? Bien. Esto responde a dos respuestas celulares básicas, a dos conductas celulares básicas. Perdón. Tenemos células. Si nosotros estamos en peligro, ¿qué hace la célula? Tiende a la conducta que se llama inmortalidad. Si nosotros estamos en estado de tranquilidad, tiende a la reproducción. Esto está genéticamente determinado en cada una de nuestras células, ¿sí? De acá viene lo de las famosas células senescentes. No sé si alguna vez ustedes la escucharon hablar. Células senescentes, que son aquellas células que nos hicieron vivir, nos hicieron resistir. Pero ¿qué pasa? Las células para resistir tienen que acumular mucha sustancia. Y al acumular mucha sustancia se hacen inmortales, no se mueren nunca porque se autoprotegen. Pero esa autoprotección lo que genera es la muerte y la detonación de mecanismos de envejecimiento precoz en el resto de las otras células. Entonces por eso salió lo del ayuno intermitente, para que esas células intermitentes, al no tener alimentos, se coman todas las sustancias que tienen alrededor y queden expuestas. Entonces quedan al mismo ritmo o son devoradas por otras. Entonces los sistemas de envejecimiento se detienen, más allá del aumento o disminución de peso. Pero básicamente esta es una conducta celular programada que nosotros, que es muy básica, que bueno, nosotros no vamos a poder alterarla. Entonces, viene una chica, por ejemplo, que está mal en el banco, que le están por echar, que no sabe cómo resolver su vida y quiere tener un bebé. ¿Ustedes dirían que va a quedar embarazada o no? No. Muy bien, no, exactamente, esa es la respuesta enorme. Bueno, yo tengo pacientes así todo el tiempo, en donde, claro, no, la cantidad de los espermatozoides y la calidad baja y disminuye muchísimo, la testosterona baja y disminuye muchísimo, con lo cual todo el sistema queda alterado y va a quedar alterado. Ahora bien, nosotros tenemos como en todo enfermedades genéticas que son per se
¿Por qué? Porque están dadas en el genoma, ya vienen de fábrica, ya vienen en nuestro ADN. Y hay enfermedades que se van a dar por el intercambio con el medio. ¿Qué genera el intercambio con el medio? Mutaciones. Estas mutaciones pueden generar también enfermedades psiquiátricas. La depresión es por excelencia una de ellas. ¿Qué pasa? Hay un medio hostil, un medio agresivo, la persona está alterada, la persona está complicada, y obviamente esto va a generar esto, va a generar mutaciones. Cuanto más temprana es la edad, las mutaciones son más complejas. Recién estábamos hablando, antes de hablar con ustedes, de una paciente que tenía alteración de la serotonina por una cuestión que presumíamos, no lo sabemos, que podía tener, pero por disminución de la serotonina, por una cuestión genética, no por una cuestión del medio ambiente. Pero si fuera del medio ambiente, estaríamos en otra situación y habría que ver qué sucede. Pero doctor, discúlpeme, todo esto que todo esto que se ve, que llega a la gente, que dice que tiene pánico, por lo que usted está diciendo, entonces lo está refiriendo que es por un intercambio con el medio, sería entonces, ¿serían entonces estas mutaciones que usted está comentando ahora? No, todavía no se van a producir, pero si yo dejo que este proceso persista, se van a producir. Entonces, ¿qué sucede con esas mutaciones? La gente que viene con el ataque de pánico, que dice estoy pánico, si ya pasa el tiempo, no es tratada y sigue pasando el tiempo y el medio sigue siendo hostil. Les voy a dar el ejemplo que doy siempre, es, a ver, no, mamá toma la pastilla de la presión, pero no tiene presión alta. El día que le dicen que algún hijo se separó, que pasó algo en la familia, la presión le sube a 20 y termina todos en la guardia. Estas son las mutaciones que generan como respuesta un aumento de presión violento. En otras personas responden con una inmunosupresión violenta. En otras personas se les empieza a sacar el pelo. A otras personas, bueno, obviamente quedan en estado de esterilidad, pero estos son procesos muy complicados porque son procesos difíciles de revertir. No es que se reverten de un día para otro, sino que son procesos que tardan mucho tiempo en revertirse. Por eso es el uso de antidepresivos. El antidepresivo no es una medicación cualquiera, es una medicación que actúa, el antidepresivo actúa a nivel genético. Cuando ustedes le vienen a un paciente y les dice, bueno, me quiero comprar un escitalopram, me quiero comprar una fluoxetina, lo que fuere, el médico le va a decir sí, pero mire que tiene que esperar entre 3 y 4 semanas. Esas 3 y 4 semanas que nadie entiende por qué son, porque en realidad el paciente en la primera semana la pasa mal, con diarrea, que ahora vamos a explicar por qué, es porque tiene que tocar y generar expresiones genéticas de protección celular para que las neuronas no se vayan muriendo. Que esto es... Estos son los famosos 21 días que dicen que hay que esperar como mínimo. Exactamente. ¿Puede repetir el concepto, por favor, para decírselo a la gente cuando pregunta que están ansiosos y... El antidepresivo, no los ansiolíticos ni el resto, ¿no? No, sí. Va a tardar, supongamos, 21 días, dependiendo de la persona. Claro, como mínimo. ¿Por qué? Porque tiene que actuar a nivel genético. Y cuando actúa a nivel genético, lo que hace es generar moléculas que tardan un tiempo en producirse, no se producen inmediatamente. Entonces, estas moléculas son, por ejemplo, BDNF1, BDNF2, etc. Un montón de moléculas que se producen genéticamente que no se estaban produciendo. ¿Qué hacen estas moléculas? Sirven para que las neuronas no se inmolen. Bien. Si esto disminuye, las neuronas se inmolan. ¿Qué pasa cuando las neuronas se inmolan? Que se van a inmolar seguramente en muchos procesos de depresión todo el tiempo. ¿Qué sucede, por ejemplo?
¿Cuál es el primer centro que es alterado? El primer centro que es alterado es el lóbulo frontal. Si yo toco el lóbulo frontal, toco un montón de cosas, pero básicamente lo que puede percibir el paciente o ustedes mismos puedan percibir es, si toco el lóbulo frontal, toco la memoria de trabajo. Toco la memoria de trabajo, entonces voy a la cocina y digo, ¿para qué vine a la cocina? No sé, vuelvo, vine a buscar agua, y viene el rato. ¿Dónde dejé el celular? No sé dónde lo dejé. O sea, esta cuestión de despiste es la memoria de trabajo, queda alterada, que está en el lóbulo frontal. Vamos a ponerlo acá. Lóbulo frontal. ¿Y qué más está en el lóbulo frontal? Es como que más fácil van a ver, ¿no? El centro de la motivación. Motivación. El paciente pierde la motivación. ¿Por qué? Porque va siendo atacado el lóbulo frontal. A través de esto, a través de neuroinflamaciones y a través de un montón de cuestiones. Entonces, ustedes van a decir, neuroinflamaciones, me perdí ahí. Cuando se genera, vamos a borrar esto, cuando se genera el tubo neural en el bebé, se genera al mismo tiempo, es el mismo tubo que el tubo digestivo. Se corta y pasa a ser el sistema nervioso y después el aparato digestivo. ¿Y qué piensan ustedes que puede generar esto? Que los mismos neurotransmisores del sistema nervioso central sean los mismos que acá, que en el intestino. ¿Vieron que el paciente les va a decir, sí, no tolero un antidepresivo porque me da diarrea? Y sí, la primera semana le da diarrea porque toca la misma serotonina que toca en el estómago, en el intestino. La única diferencia es que no la necesita en el intestino. Entonces va a generar situaciones no por el antidepresivo, sino por otras situaciones que vamos a ver ahora, neuroinflamación. Entonces, todo lo que toca el sistema digestivo va a generar inflamación en el sistema digestivo, pero de rebote nos va a generar neuroinflamación. Cuando se altera la microbiota, la microbiota es todos los organismos que tenemos, los microorganismos, ¿no? Nosotros no somos un ser único, nosotros somos un ser que vive a través de millones de seres, no somos una única entidad. Nosotros vivimos gracias a millones de microorganismos que están en nuestro intestino, que gracias a ellos producen vitaminas y un montón de cuestiones. El más importante, que ahora lo vamos a ver en un ratito, acá está la célula. Es una bacteria chiquitita que en algún momento se nos metió en la evolución, que se llama mitocondria. La mitocondria no es humana, pero nos sirve dentro de la célula, todas las células lo tienen, para generar mayor cantidad de energía. ¿Sí? Esto es vital porque sin las mitocondrias nosotros no podríamos tener el metabolismo que tenemos, tal vez tendríamos que estar, al menos después que comemos tirados al suelo, a veces nos calentamos como los reptiles, con suerte. Pero necesitamos de mitocondrias para poder existir, y gracias a eso, cada una de nuestras células tiene un organismo independiente, que no es humano. Es una bacteria que se nos metió y nos ayudó, y nosotros le servimos, ella nos sirve. Bien. Y ahora sí viene el tema. ¿Qué pasa cuando baja? No tenemos energía. Cuando la energía disminuye, ¿qué se les ocurre? Bueno, hay desmotivación, como decía recién, hay desgano. Bien, muy bien. No
hay interés. Uno también siente mucho cansancio normalmente, ¿no? Entonces, si este proceso prosigue en el tiempo, lo que nos va a generar es un envejecimiento precoz. ¿Por qué? Cuando las neuronas están angustiadas, se devoran la serotonina primero, después siguen por la melatonina. Después siguen por, cuando se acaba, queda poquita, siguen por la serotonina. Entonces, todo paciente que tiene alguna alteración psiquiátrica, van a ver que tiene alteraciones del sueño en más o en menos. Por lo que sale de la cama, porque como si vos muy bien no tienes motivación, o justamente por esto. Cuando baja el proceso de energía, las células empiezan a entender que estamos envejeciendo porque no hay producción de energía. ¿Cuándo se produce este proceso? Normalmente en la vejez, cuando los cromosomas tienen al final una molécula que se llama telómero. Que lo pueden googlear, y los tratamientos que hay con la telomerasa. Cuanto más largo es el telómero, más energía se requiere, más energía va a producir, y más joven va a ser la persona. Si yo aumento el telómero de una persona, me va a rejuvenecer formalmente. O sea, ¿por qué? Porque lo que hace el telómero es, imagínense que ustedes tienen un empleado de, no sé, de Mercado Libre que les viene a entregar un paquete. A los 18 años el empleado va a venir enseguida. Cuando el empleado tenga 60 años va a tardar un poco más. Y capaz que no va a poder entregar todos los paquetes. Esto es el porqué. Si yo aumento la telomerasa, la telomerasa y el telómero, la telomerasa es la enzima que genera el telómero, ¿no? Lo que va a pasar es que voy a rejuvenecer. Si me falta energía, el cerebro sensa esto y el telómero se me empieza a cortar antes del tiempo. Entonces comienza un proceso de envejecimiento precoz. ¿Sí? Es bastante complejo este tema porque es un tema en donde nosotros estamos limitados en relación a lo que a veces podemos hacer y a veces no. ¿Son procesos que se pueden mejorar? Sí, claro. Con la dieta y con un montón de cuestiones los podemos mejorar la producción de los telómeros. Y también hay tratamientos específicos con telomerasa, que no los tenemos acá, pero existen. Pero bueno, básicamente es eso. Y otra de las cuestiones es que inhibe el cortisol. Me inhibe las poquitas células madre que tenemos en el organismo, que se llaman pluripotenciales. Estas células, cada vez tenemos más poquitas, menos. Vieron que se guarda el cordón umbilical de los bebés. Bueno, justamente esto requiere muchísimas células pluripotenciales. Entonces estas células nos pueden ayudar a aumentar los telómeros, nos pueden ayudar a rejuvenecer, nos pueden ayudar a hacer un montón de cuestiones. Pues son células capaces de hacer lo que quieran, cualquier cosa, y transformarse en lo que quieran. Pero bueno, hay un efecto que se llama Shanamaka. Shanamaka porque es el nombre del doctor Shanamaka, que ganó un premio Nobel en 2012 por rejuvenecer células. Pero en el proceso inversa, descripto, nos hace envejecer si nosotros no tenemos en cuenta esto. ¿Qué hizo él? Justamente hizo lo contrario de lo que hacemos con el estrés, y estimuló las pocas células pluripotenciales. Entonces van a haber trabajos de Shanamaka que hay pacientes que tienen 110 años, 115 años, que parece que tuvieron 80, 75. Por eso es que el proceso se puede alterar, ¿no? Se puede modificar. Bien. Entonces,
tenemos lo que habíamos hablado antes, nosotros tenemos la genética, para ya hablar más correctamente, ¿qué es la genética? Que es lo que ya viene de fábrica. Y después tenemos la epigenética, que es la producción por el intercambio con el medio ambiente de mutaciones en el organismo. ¿Sí? Yo les voy a dar un ejemplo y les muestro a los chicos, que ya lo hemos visto muchas veces, pero nunca viene mal, de la epigenética. Ahí está. Acá tenemos los 3 gatitos. ¿Y qué ven de diferente los gatitos? ¿Alguno? Sí, sí, claro, la diferencia del color de los ojitos. Exactamente. La única diferencia que sucedió acá fue que los gatitos fueron alimentados de manera diferente. Entonces, al ser alimentados de manera diferente, lo que fue haciendo es que un gen, que es el gen white, se vaya expresando en los gatitos que tuvieron más dosis de tirosina y los otros no, quedó cobre. Entonces, ustedes van a ver de una misma camada alteraciones reales que se suceden simplemente por la alimentación. Por eso dicen, no, la alimentación es tan importante. Y sí, va a ser la expresión de muchos genes. Y sobre todo que todas las enfermedades neurodegenerativas, esto recuérdenlo porque es... tienen un gatillo metabólico. Sin el gatillo metabólico no puede existir, no pueden desarrollarse. ¿Cuáles son las neurodegenerativas típicas que ustedes van a conocer y van a recibir? Alzheimer, Parkinson, Corea de Huntington. Todo el resto de las que ustedes quieran va a estar dentro de este grupo, va a requerir de un detonante metabólico. El detonante metabólico obviamente es a través del organismo. Pero el metabolismo y la alimentación nos genera otro problema aparte que per se nos genera un circuito vicioso, ¿no? Un círculo vicioso. Hay una hormona que se llama CRF, que es el factor liberador de corticotropina, que es la que hace que se libere el cortisol. ¿Sí? Si yo esto lo estimulo, obviamente voy a tener más cortisol en el cuerpo. ¿Y cómo piensan que lo puedo estimular? Simplemente por una de las cuestiones simples que genera el cortisol como efecto para retroalimentarse. Cuando aumenta la glucemia. ¿Y cómo puedo hacer yo para aumentar la glucemia? Comiendo cualquier cosa. La pésima alimentación hace que todo el circuito también detone todo lo anterior. Independientemente de que el circuito anterior, dado por la depresión, va a generar aumento de la glucemia y todo este circuito a la vez, pero por el efecto adverso de afuera. Ahora, si yo estoy en casa con una vida sedentaria y como cualquier cosa todo el día, lo que voy a provocar es esto. Este proceso, este mismo proceso. Entonces, ¿qué sucede? Si estoy todo el tiempo con la glucemia alta, los adipocitos dicen, traigan más glucosa, traigan más glucosa. Porque por algo, no saben por qué, la glucemia está alta. Entonces quiere decir que hay problemas. Y tienen que reservar porque algo está pasando. Entonces se inhiben un montón de moléculas y hormonas que hacen que, por ejemplo, el adipocito se inhiba el apetito. Entonces la persona comienza a comer vorazmente.
Esto sucede en todos los episodios de depresión. Yo siempre les doy el ejemplo, como les di la película la vez pasada, la película por ahí americana que está la chica que la dejan plantada y está frente al televisor comiendo 1 kilo de helado. Es típico, porque buscan en el alimento algo para reemplazar lo que está faltando en el organismo para compensarse, ¿sí? ¿Qué nos estaría faltando? Y básicamente, lo que las neuronas comenzaron devorándose con la melatonina, nos estaría devorando la serotonina. Pero ahí en el caso ese de que muestran en todos lados, cuando se toman esos, van al refrigerador y buscan esos tachos tan gigantes de helado con la cuchara y a cucharadas se están tomando. ¿No es una estimulación que están teniendo? ¿No están tratando de levantar el cortisol? ¿No están, o sea, no, ellos están buscando como una sensación de... Sí, sí, eso es correctísimo y es perfecto lo que acabas de decir. Lo que pregunto... Sí, es perfecto, porque, o sea, la serotonina obviamente va a estar en falta, no la voy a poder aumentar. Hay pocos alimentos que nos dan derivados de la serotonina, que solamente es el chocolate, el queso de rallar, pero el organismo no sensa, eso es muy difícil. Entonces, ¿qué hacen? Hacen lo que decís vos exactamente, van, comen cualquier cosa, ¿y qué sucede? Del ciclo de Krebs se libera glutamato y sodio. ¿Qué sucede cuando se libera glutamato y sodio? El glutamato necesita para ingresar a la neurona sodio para pasar el canal. Entonces, el glutamato es el neurotransmisor más estimulante del cerebro. El tema es que en dosis tan elevadas es tóxico y mata más neuronas de las que saben. Pero eso ustedes lo pueden ver con los chicos que están todo el tiempo comiendo hidratos de carbono, con cafeína, con sodio. Todas las bebidas cola tienen muchísimo sodio, las golosinas tienen mucho sodio para aumentar el gusto, el helado tiene muchísimo sodio. Entonces, esto es un círculo vicioso que nunca termina, porque yo me estimulo erróneamente con esto. Obviamente con todo esto hago un desastre, ¿no? Porque tengo que después arreglar todo el metabolismo y ver cómo me manejo con todo esto. Porque no nos olvidemos que van a aumentar los adipocitos. Y los adipocitos no son, el tejido graso no es un tejido que no hace nada. Es un tejido endocrino. Al ser un tejido endocrino, lo que va a producir es un montón de hormonas. Y, además, el metabolismo o la síntesis química de otras hormonas, especialmente las sexuales. Ustedes vieron que cuando las chicas dejan de comer abruptamente, se anula el ciclo. Justamente porque no tienen grasa, tejido graso para poder manejar el estrógeno, entonces no pueden tener hijos, quedan con el ciclo cortado. Entonces, al no poder tener eso, bueno, se queda alterado, obviamente los adipocitos se van alterando más y más y más, acá en este caso el más, pero por todo el sistema anteriormente visto, no va tampoco a quedar embarazada, o sea, va a ser una mezcla de un desastre. La serotonina es un neurotransmisor que le dice al sistema nervioso central, hay una partecita en el cerebro que se llama área tegmental ventral, que no se importa que lo recuerden, que es un área de recompensa, que dice, tranquilo, está todo bien, no pasa nada, nadie se murió, va a salir bien. Bueno, si este mensaje nos llega al cerebro, nosotros vamos a detonar toda la cascada de situaciones de alarma, emergencia, urgencia,
porque en realidad nos falta el mensaje que está todo bien. No sabemos cómo está ahí, entonces al no aparecer el mensaje, el organismo interpreta que está todo mal. Por eso digo hipótesis de fin del mundo. Eso se ve mucho en los trastornos de personalidad, que vemos que son esas personas que son alteraciones en el neurodesarrollo, que normalmente se cortan, tienen mucha tendencia a las adicciones, son muy actuadoras, todo es un drama, son belicosas. Bueno, todo el clúster de trastornos de personalidad tiene alteración en la producción de serotonina. Y generalmente todo es hipótesis de fin del mundo. Cualquier cosa que le digan es hipótesis de fin del mundo. El truco es que le dicen después 2 o 3 cositas y ya pasó la hipótesis del mundo y están hablando como si nada. Salen del consultorio, salen de donde estén y no pasó nada. Y capaz que a ustedes les hizo un escándalo de novela en el consultorio. Yo tengo un paciente, de hecho, que me ha filmado en una farmacia todo el lío que hizo porque supuestamente no le reconocieron un vuelto de un descuento, una cosa bizarra, lo filmó, los gritos que pegó, cómo enloqueció la pobre gente de la farmacia. Bueno, eso es un trastorno de personalidad típico. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el paciente? Hace esto. Falta el sistema de recompensa. Tranquilo, está todo bien, no pasa nada. No te da la vuelta y sigue adelante porque se te hace tarde. O sea, no pierdas más tiempo porque la vida es secada. Estos pacientes ven toda situación simple como hipótesis de fin del mundo, como si fueran a morir. Son las típicas pacientes border en las mujeres que llaman, que vulgarmente las habrán escuchado, border, que son situaciones en donde es distinto. ¿Puede haber ataques de pánico? Sí, pero el proceso es totalmente distinto. ¿Sí? Si yo le censo el cortisol a una paciente o a un paciente trastorno de personalidad, el cortisol me va a dar normal. Si yo censo el cortisol en una paciente que tiene depresión, que está pasando por una situación estresante, el cortisol me va a dar elevadísimo. O sea, quiere decir que el cortisol impactó en algún momento en los receptores y ya está, pero el paciente quedó con estas mutaciones y este deterioro. El otro paciente puede quedar con esto y no va a quedar como el otro, pero tiene muchas chances de que sea muy perjudicial. Por ejemplo, tengo un paciente que es un ejecutivo de una empresa que generó una arritmia maligna, que es grave, no es simple, y fue generándola por el estrés. Eso impacta. ¿Sí? Eso es un tema que no es tan simple. ¿Estrés lo puede llevar al pánico? No, no tiene nada que ver. Es una situación de sociedad nada más, ¿no? Fue por algo... O sea, ¿del estrés puede pasar al pánico? Sí, claro. No. ¿Sí? ¿También? El estrés puede pasar a un ataque de pánico porque tramita a través de eso algunos pacientes, u otros pacientes lo tramitan con el estómago, otros pacientes con el colon irritable, otros pacientes con ataques de pánico. Cada uno tramita la angustia como puede. La angustia, como decía Freud, es señal, que es señal de que algo no anda bien. Entonces hay que escuchar la angustia, no es algo simple. No es que es un ataque de pánico y ya está y no le pasó nada. No, es una persona que está sufriendo, que está pasando algo y que liberó todo en su cuerpo un montón de mecanismos de autodestrucción prácticamente. Entonces no es simple. El estrés es lo que más mata a la gente en estos días. Es la peor enfermedad que tenemos. No es algo tan simple. Después, ¿tienen igual de tolerancia el hombre y la mujer en el estrés? ¿Quién es más resistente, el hombre o la mujer? Yo no sé, yo en la farmacia veo más mujeres con estrés, pero a veces pienso de que también nosotros somos mucho más que los hombres, mucha más cantidad de mujeres que hombres, entonces no sé si realmente no será por la proporción de mujeres que hay. Son más resistentes las mujeres, justamente por este efecto que vos decís, ves más mujeres. Quiere decir que el hombre se muere antes. Tal vez el hombre, al no poder expresarlo y hablarlo, porque el centro del habla del hombre es muy pequeño, lo que va a suceder justamente es este efecto.
que en vez de expresarlo con una palabra o hablarlo, discutirlo, estalle el corazón, estalle el intestino, estalle un área en donde obviamente vaya a atacarse de manera más contundente que un ataque de pánico. Si bien un ataque de pánico libera todos estos mecanismos, un infarto es un chiste, ¿no? Ustedes han visto, además, el tema que tenemos es que la diferencia entre el hombre y la mujer en la protección cardiovascular es que los estrógenos protegen hasta los 50 años a todas las mujeres cardiovascularmente, con lo cual el hombre no tiene nunca protección cardiovascular. El corazón, el sistema cardiovascular va a sufrir un desgaste mucho mayor en el hombre que en la mujer, por eso es que se mueren antes. Habrán escuchado miles de veces, fueron a jugar un partido, a jugar al fútbol, fueron al country, y a uno le dio un infarto y tenía 40 años. Y dice, ¿pero cómo fue? Y es así. El desgaste es mayor. La mujer recién comienza a tener ese desgaste después de los 50. Porque después de los 50 dice, creo que tengo que ahora tomar pastillas para la presión, tengo colesterol alto. Bueno, el hombre desde que nace tiene con todos estos problemas. Es la gran diferencia del estrógeno con la testosterona. Por eso el estrés, el típico, lo que ustedes van a ver, la relación al estrés, o lo más florido, es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico, que era en los años 90 o los años 2000, el típico ejecutivo o el típico jefe de empresa que aumentaba su masa corporal, aumentaba su resistencia a la insulina, con lo cual tenía glucemia elevada, diabetes tipo 2, diabetes tipo 2, con esto le damos la metformina, con esto le damos lo que ustedes quieran, el April, el losartán, lo que ustedes quieran. Bueno, aumento de sensibilidad y hipertensión arterial. Son los tres indicadores. El índice de masa corporal se mide posiblemente con 1 centímetro en la cintura, y si aumenta cualquiera de estos parámetros, la persona ya está dentro de un síndrome metabólico. Revertir esta situación es complejo. Entonces, ¿por qué? Y sí, ponen justamente de un infarto todos por eso, por el síndrome metabólico. ¿Lo pueden manifestar un ataque de pánico? Y depende, como te decía antes, la posibilidad de la persona de expresión. La mayoría con esta situación, sumado a que puede tal vez producir un ataque de pánico o no, tiene un riesgo cardiovascular muy violento. Entonces, ¿qué sucede con esto? Está bien, tenemos toda la cascada que vimos antes, pero el riesgo de una diabetes o un infarto es muy complejo. Y eso supera todo lo anterior. Claro, mueren muchísimos en ese camino, en esa trayectoria. Lo que generalmente deriva, que esto sí es importante, es el ataque de pánico o las crisis de angustia nos van a derivar en una depresión, generalmente una depresión mayor. Y después sí puede generar lo más grave, que sería un trastorno de estrés postraumático. Eso sí es irreversible. ¿Sí? Entonces, crisis de angustia o ataques de pánico, como quieran, nos va a derivar a una depresión y nos va a derivar a un trastorno de estrés postraumático. Si esto prosigue el mismo camino de hostilidad, de complicación, deterioro. El trastorno por estrés postraumático, ya que hay un cambio génico que no es reversible por medicación ni por nada, ya queda como secuela, ¿sí? Ya está inclusive determinado en los códigos laborales el trastorno de estrés postraumático. Lo que primero se vio fue en los médicos y en la gente que venía de la guerra, pero después se observó en todo el resto de la población. No hace falta ir a una guerra para tener un estrés postraumático. Por ahí estar excedidos de trabajo, excedidos de estas cuestiones, pueden generar este estrés postraumático. Esto sí es progresivo si uno no lo trata, si uno no se cuida, si el paciente no hace nada.
Como decíamos antes, ¿hay formas de revertir un poco el proceso? Sí, yo les recomiendo una, y con esto también incluyo el rejuvenecimiento, ¿sí? Uno es la alimentación. Dos, el ejercicio físico. El ejercicio físico porque, bueno, la alimentación un poquito lo mismo, por toda la cadena metabólica. El ejercicio físico porque el músculo estriado libera mioquinas. Las mioquinas son mensajeros. El cerebro libera citoquinas a todo el cuerpo cuando uno está estresado, está ansioso y dice, es hipótesis del fin del mundo, nos vamos a morir todos, está todo mal. Esto se lee, el cuerpo lo lee y estamos envejeciendo. Y empieza a producir un intestino viejo, un músculo viejo, un hueso viejo. Las mioquinas lo que hacen es lo inversa. El músculo estriado le manda mensajeros al hígado, por ejemplo, y le dicen, empezá a prepararte porque estamos rejuveneciendo. Le mandan mensajes al intestino y le dice, estamos rejuveneciendo, incluso al cerebro. Además de las famosas endorfinas que ustedes saben y ustedes conocen. Es una de las bases clásicas de bases clásicas para el rejuvenecimiento. Otra es mantener elevada la energía. Pero la energía celular, no la energía... ¿Y cómo lo hago? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la célula y la mitocondria? La mitocondria tiene especialmente predilección por la melatonina. Si yo me devoro toda la melatonina, ¿voy a tener energía? No. ¿Y va a funcionar? No. Y si se me muere la mitocondria, ¿qué pasa? Y la célula se me va a morir. Entonces, si yo doy melatonina exógena, más allá de mejorar la calidad del sueño, voy a dar energía a todo mi cuerpo porque voy a alimentar a todas las mitocondrias. Este es otro truco como para empezar a pensar en el rejuvenecimiento, si ustedes quieren. De todos modos, doctor, la melatonina supongo que usted la dará en mayor proporción para ayudar en todo esto, ¿no? Usted tiene que hacerle un plan seguramente al paciente, ¿no? Y la melatonina no debe ser la que está hoy en día en plaza, seguramente tendrá que mandarle más cantidad, porque 3 miligramos Es nada, tiene que ser 9 miligramos más o menos. para un paciente, claro, Y 3 miligramos es poco, ¿no? Usted hace toda le hace todo este tipo, porque esto es muy, muy interesante, porque uno le puede preguntar al paciente, escúchame, ¿cómo estás llevando tu alimentación? ¿Sumaste el ejercicio físico? O sea, para ir ayudando también al profesional y preguntarle, ¿no? Y calmar un poco la ansiedad. sí. La ansiedad lo que tienen que decir es que algo anda mal, pero que la ansiedad les está haciendo mal. Así que la bajen, que se tranquilicen, porque le está haciendo mal al cuerpo. Y que espere entre los 21 y 28 días, porque eso es primordial, primordial. Ahora, nosotros usamos mordientes, por eso se llaman mordientes, pero no se debería llamar mordientes, como para adelantar el proceso, que pueden ser, algunos puede ser armodafinilo, para levantarlo, porque el paciente no tiene energía, que se da normalmente se generó para los conductores de larga distancia, para que no se queden dormidos. Entonces a la mañana se les dan un poquito de armodafinilo, se levantan antes, es temporal, ¿no? Y después, lo que viene acá son el complejo de vitaminas. Vitaminas y minerales, que esto es vital. Las vitaminas son B1, B6, B12, la vitamina D, que la olvidamos siempre, que en general toda la población está en déficit, ¿sí? Es muy importante esto, porque
La vitamina D funciona a nivel cognitivo, a nivel de estado del ánimo y magnesio. El magnesio también funciona de una manera maravillosa. Aumenta la energía, aumenta un montón de cuestiones. Incluso hasta mejora la producción de testosterona y estrógenos en la mujer y en el hombre, ¿no? Cada uno. Pero la vitamina D siempre está en déficit. Si está en déficit, vamos a tener un humor para abajo, un humor depresivo. ¿Qué población tiene un humor más depresivo por falta de vitamina D? Toda la población nórdica, Eh, nórdica de los países nórdicos, porque no tienen sol, tienen 3 horas de pero luz. es el ambiente, ¿no? Es Claro. ¿no? Por el ambiente porque se genera a través del sol. Lamentablemente, por nuestra vida, no podemos tenerlo. Entonces, generalmente tenemos déficit, tanto de esta como del complejo B y como del complejo del magnesio, ¿sí? Ahora también se puso de moda la vitamina C. Esto no me lo pregunten porque no hay ningún sustento teórico. 3 gramos por día. Desconozco el porqué, pero yo tengo muchos factores. Yo no sé quién les dio alguna receta, sí que piden todos. Sí hay, no sé si el comprimido de 3 gramos. 3 gramos, dice ahí, no se ve. Vitamina C, 3 gramos. 3 gramos día. 3 gramos día. Sí. A mí me parece mucho, pero como no hay riesgo acá en la vitamina C, porque se elimina por orina, entonces no es riesgosa. En cambio, la vitamina B y la vitamina B sí. Por eso hay que eso controlarlo más. Pero la vitamina C no es riesgosa, ¿sí? Pero se ve que está de moda o algo así. Pero este complejo vitamínico es vital. Y después el tema de más complicado, que es hidratos de carbono. ¿Qué hidratos de carbono como? Porque esto nos va a definir todo el metabolismo posterior de la alimentación, y lo pongo aparte de donde dice alimentación, pero que lo pongo aparte. Porque la alimentación podemos pensar proteínas, todo. Lo pongo aparte los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque si yo como, ¿qué pasa? El hidrato de carbono sí, es estimulante, sí, como vimos hace un ratito. ¿Nos da cierta energía rápido? Sí. ¿Nos da satisfacción inmediata? Sí. Cuando estamos muy angustiados lo comemos, sí, pero ¿qué sucede? Cuando nosotros comemos glucosa refinada, se queda alojada, depositada en las neuronas, y lo que hace es disminuir las ondas teta. Las ondas teta del cerebro sirven para atención y concentración. Me mantienen despierto, pero no estoy tan atento y concentrado con capacidad de estudio como para poder hacer lo que necesito. Quedo disperso. Muchos estudiantes, por ejemplo, comen, no, porque quiero despertarme, quiero comerme un alfajor con esto y con lo otro, sí, pero no va a quedar nada. Mejor vayan a dormir y veamos cómo sigue el día. Nos altera. Pero no es tan fácil. Usted también, que estuvo estudiando. No es así. La pasamos mal. No la pasamos bien. Es verdad. Si no, duele el cuerpo de estar sentado. Claro, no la pasamos bien todos los que estamos estudiando. Y nuestra facultad es divina, especial para eso. Sí, es verdad, sí, nuestra facultad es terrible. Pero bueno, acá tengo un colega que está preguntando, que tiene entendido que aunque se elimine por orina, las dosis de vitamina C mayores a 2 gramos podrían provocar alteraciones renales. Sí, es una posibilidad, pero por eso yo les dije, esto no tiene ningún sustento teórico y es lo que me están pidiendo en general todos los actores, locutores, que yo están pidiéndome en esas dosis porque trajeron una receta de, X de no sé dónde, después no le funciona, no sé, pero no es que va a ser tan grave, no se preocupen que no va a ser tan grave a menos que la persona tenga una disfunción renal. Normalmente lo que se da es 1 gramo por gramo alcanza y sobra.
Yo diría eso y con eso sobraría. Esa es la dosis que yo les indicaría. Sí, pero la medicina ortomolecular creo que da 10 gramos. O sea, bueno, está bien, todo está seguido por un médico, está, ¿no? Es todo en forma muy prolija, no es para meterlo en un complejo, como usted bien dice, No, directamente. si ustedes me Es preguntan a mí, distinto. yo Nancy está preguntando si puede repetir cuál es la dosis ideal entonces de melatonina, doctor. 9 miligramos. 9 miligramos, Nancy. Y Adriana nos está confirmando que a partir de 1 gramo, la vitamina C, es verdad, se eliminaría entonces por orina, dice, ¿no? Sí, sí, se elimina por orina, no es tan grave, pero les repito, esto que me lo piden a mí por la receta porque no llegan al otro médico, el médico esteticista o el que los trata, esto es, no estaría indicado por mí, no sería lo que yo les indicaría. Yo les daría Claro. 1 gramo común, como se dio siempre, y nada más. No tengo un sustento teórico para decirles por qué 3 gramos. O sea, usted daría la medicación que corresponde, la medicación que le correspondería por su pánico, ¿no es cierto? Elegiría cuál sería la que más se utiliza, doctor. Bien. Y después tiene que seguir entonces con toda esa... Sí, las vitaminas son importantes porque no se olviden que el cuerpo va a tener una mala absorción y la alimentación va a ser alterada siempre en los pacientes, por eso hay que dar reposición, sobre todo de vitamina D. Con la vitamina D y la vitamina B repuntan rápido. La vitamina C puede ayudar, puede ser un ayudante, pero no más de 1 gramo y evaluándolo, no necesariamente. Bueno, voy a decir un chascarrillo, por lo menos van a evitar algunos resfríos. Tal cual. Pero bueno, es importante saber cómo poder ayudar y qué medicación es la de elección para poder ayudar. La medicación, ¿sí?, que ustedes van a tener, a ver, ¿qué quiere decir la mitocondria? Se come la melatonina, que se alimenta de la melatonina. Entonces se necesita que haya mucha melatonina, concentración de melatonina dentro de la mitocondria para que funcione. Cuanto más haya, mejor va a funcionar, ¿sí? Dice que la mitocondria se come la melatonina. Claro, le sirve como sustrato para realizar cosas, ¿sí? Para poder hacer mejor el proceso, sería. Su proceso Ella, es dice, ella pregunta a Luciana, ¿por qué sucede esto? ¿Y qué consecuencias tendría este hecho, por ejemplo, en una persona que tiene ataques de pánico y que trabaja, por ejemplo, de noche, con lo cual puede tener alterada su producción de melatonina? Las personas que trabajan de noche, y esto sí es importante que lo sepan, van a tener el sueño alterado todas, porque van a tener el ciclo circadiano alterado, lamentablemente, por su trabajo. Nosotros no somos una especie nocturna, somos una especie diurna, con lo cual, si no dormimos de noche, se nos complica todo. Ahora, y se acostumbran y todo, pero se generan disfunciones. ¿Por qué baja la melatonina? Porque las neuronas, cuando se empiezan a angustiar, lo primero que tienen a mano es melatonina y se la devoran. Y después siguen con la serotonina. Ajá. Por eso van a escuchar al principio, sí, el antidepresivo, sí, me da un poco de sueño. ¿Por qué? Porque empieza a nivelar la melatonina a los niveles que lo tenía el cuerpo naturalmente, sin el tema de la agresividad de chuparse toda la melatonina. Y, Bien. bueno, Liliana, Luciana, espero que te haya quedado claro. Y sí, hasta la gente que trabaja, yo tenía un vecino que trabajaba en el banco, pero era analista de sistema, es analista de sistema y tiene que trabajar en el banco de noche, preparando todo, todos los depósitos, las cosas, todo. Entonces él vivía siempre fuera de foco con la familia, porque la familia estaba en funcionamiento. claro. Él se iba a dormir porque si no, no resistía. No, Es sacrificado, no es fácil.
No, además de ser sacrificado, recuerden que la liberación de la hormona de crecimiento es solamente una vez por día entre las 11 y la 1 de la mañana, con lo cual se la salteó, siempre se la saltean esos pacientes. Entonces su reparación corporal va a estar alterada todo el tiempo. Van a envejecer más pronto, no es un tema tan simple. ¿Mm? La medicación, lo que inicialmente se da o se dio históricamente fueron las benzodiazepinas. Generalmente el clonazepam. ¿Sería el indicado? Ustedes me van a decir, y no sé, y en la guardia, qué sé yo, y sí, para salir del paso, para... A ver, ataque de pánico, ahora lo que están preguntando. Para salir del paso, claro, porque funcionan rápido. Imagínense que en la urgencia yo no le puedo dar a la paciente un antidepresivo porque puede dar que esperar 3 semanas. Hoy por hoy se trata de no dar, porque ¿qué pasa? El paciente se empieza a ser tolerante y adicto a las benzodiazepinas. Empiezan a tomar clonazepam, alprazolam, todas las benzodiazepinas a pasto, y cada vez con más cantidad y generar más adicción. Y después sacar la benzodiazepina es muy difícil, no es fácil. Hay que retirarla muy de a poquito, y el paciente genera situaciones complicadas. Lorazepam y alprazolam, esto es un truquito por la pregunta que acaban de hacer. Sí, y Verónica, que quedó por la mitad, nos decía, buenas noches Silvia y doctor. ¿Qué relación hay, no le quedó claro, entre el insomnio, ataque de pánico y depresión? Ah, la miércoles. ¿Qué pregunta? Y después Sapia dice, en el ataque agudo, la crisis de angustia se podría, en el ataque agudo, la crisis de angustia, ¿se podría dar lorazepam sublingual? Sí, será lo indicado, totalmente lo indicado. Porque como yo no conozco el diagnóstico del paciente, y puede ser cualquier cosa, como hablamos antes, incluso puede ser hasta una bipolaridad que está causando un ataque de pánico, entonces yo no sé qué va a pasar. El alprazolam y el lorazepam me van a dar la ventaja de que el paciente no va a switchar. ¿No va? A switchar. Switchar es A que, switchar. ¿vieron que generan el efecto rebote? Hay algunos Sí. que toman benzodiazepinas que en vez de tranquilizarlos los aceleran más, sobre todo los chicos porque no tienen el neurodesarrollo complementado. El clonazepam y el diazepam tienden más a switchar, ¿sí? En caso de que no fuera una neurosis, que estuviéramos hablando de una psicosis, de un trastorno bipolar, o de un trastorno de la personalidad, o de otra cosa. Pero esto, normalmente el clonazepam y el diazepam suelen switchar más que los otros. Los otros son más seguros. Y duran menos también, ¿no? En el cuerpo. El clonazepam, el diazepam duran mucho tiempo en el cuerpo. Son más potentes, sí, pero duran mucho tiempo. Ahora, la otra pregunta. A la de Verónica, la relación entre el insomnio, el ataque de pánico y la depresión. Bien. Recordemos que vamos a tener o insomnio o llamamos a veces parasomnia o alteraciones del sueño, porque vamos a tener sueño más o sueño menos. ¿Qué sucedía? Nosotros no sabíamos, las neuronas muy angustiadas se habían devorado la melatonina. La melatonina nos genera 2 situaciones. Una, la inducción del sueño, y 2, la energía. Entonces, se nos genera una complicación. A partir de ahí van a venir todas las situaciones de alteración del sueño, o por ejemplo, insomnio. El paciente no puede conciliar el sueño. Después capaz que se duerme 3, 4 de la mañana y no se despierta hasta las 2 de la tarde. Si fuera una neurosis, por ejemplo, ¿no? No se nos duerme hasta tarde y no se puede levantar en la mañana. Claro, porque estuvo maquinando toda la noche. Entonces, de ahí vienen todas las alteraciones del sueño que puede generar esto. La melatonina es la solución y no, porque se me acaba rápido. Entonces no me va a alcanzar. Por eso
se me complica la cosa. Entonces voy a tener que darle un antidepresivo que sí va a ser una situación más estable, más contundente y va a durar en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? En general de 6 meses a 1 año sería lo indicado para tratar de bajar toda la situación. ¿Cuál es la indicación más importante, más frecuente de los antidepresivos? Es el estrés. ¿Sí? Eso es un tema que la gente piensa que es la depresión. No, es el estrés. Ayuda a manejar mejor el estrés y a ser más resistente al cuerpo. ¿Mm? Después, ataque, bueno, sí, lorazepam sí es el mismo efecto, pero más seguro, está correcto. Sublingual. Después dice, Lucas dice, está un poquito más abajo, doctor, tengo entendido que un efecto secundario de la desvenlafaxina puede ser el ataque de pánico. ¿Conoce otros psicofármacos que puedan causar este efecto? Muchos. No, muchos pueden generar ese efecto. Pero la desvenlafaxina es un antidepresivo. El tema es que es dual. Entonces, la venlafaxina y la desvenlafaxina tocan la serotonina y la noradrenalina. Si el paciente no está necesitando noradrenalina, se me va a subir de golpe y se me va a empezar con taquicardia, con tal vez arritmia, con situaciones de situaciones como de estrés. En esos casos puede generar, pero el efecto a la larga no va a disminuir y va a desaparecer el efecto noradrenérgico y va a tender a calmarse. Pero no sería de primera elección como antidepresivo. No lo elegiría en un caso de un poquito más de resistencia. ¿Sí? Después, el antidepresivo, no. Sí, podría, acá dice una colega, Marcela dice, doctor, ¿podría repetir lo que es switchar, por favor? ¿Es el efecto rebote? Pregunta. Rebote, exactamente. Marcela, sí, dice el doctor. No sé si estás escuchando. El Bien. efecto rebote que me puede producir el clonazepam especialmente y el diazepam. Esto sobre todo en los chicos y en algunas personas que tienen otras patologías. Entonces me evito el efecto rebote y, bueno, trato de ir por algo más seguro. En el agudo, claro, voy a tratar esto, no voy a dar esto. Ahora, ¿qué pasa? No es tan simple. Yo le doy un antidepresivo. Los antidepresivos más comunes que tocan la serotonina nada más, o casi la serotonina en especificidad, porque los han escuchado, son la paroxetina, Ajá. la fluoxetina, el escitalopram. Con el escitalopram en general van seguros y no hay problema, está muy bueno. Pero ¿qué pasa? En la mujer no genera demasiada complicación. En el hombre puede generar disfunción sexual. Entonces, en el caso del hombre, muchos pacientes lo abandonan por el tema de la disfunción sexual. ¿Qué genera? Lo más frecuente es retardo en la eyaculación. De hecho, se usan para los hombres que tienen eyaculación precoz. Entonces, ¿qué sucede? Muchos hombres abandonan el tratamiento por esto. Entonces, en ese caso, si lo que se da son, por ahí, estabilizadores del ánimo, que podría ser la motrigina, tal vez carbamazepina, pregabalina. La motrigina, ¿no? Dijo, no escuché bien. ¿Sí? La motrigina que es muy buena, lo único que hay que tener cuidado con el tema de las alergias. ¿Sí? A ver, sí, es cierto, tiene distinta absorción. Distinta absorción que distinta absorción. Pregunta si la venlafaxina tienen comprimidos, tienen menos absorción. Sí, tienen distinta absorción, tienen mejor absorción por cápsula.
Y también Olga dice, un poquito más arriba, dice, doctor, ¿qué piensa de la utilización de la paroxetina? Es de justamente lo que usted acaba de decir, ya la había puesto ella la pregunta, de 7,5 para el tratamiento. ¿Qué pone acá? Ah, los sofocos persistentes de la menopausia están recetando, doctor. No, yo ahí recomiendo una desvenlafaxina, una venlafaxina en dosis chiquitas. Me parece que funciona mejor en la mujer. La venlafaxina o desvenlafaxina. Puede funcionar perfectamente la paroxetina, pero en general, sobre todo la que uso para alteraciones hormonales, en el caso, por ejemplo, del Mirena, uso desvenlafaxina y funciona muy bien, con 50 miligramos día andan perfectos. Sí, eso es... Siguen las consultas sobre las drogas. Tengo entendido que la quetiapina en baja dosis, 12,5-25, puede usarse como antidepresiva. ¿Usted qué piensa, doctor? Sí, no, depende de la depresión. Si es algo muy grave, sí. En los pacientes adultos mayores es el ideal en vez de darle una benzodiazepina. ¿Por qué? Porque está contraindicado después de los 55, 60 años darle benzodiazepina, porque genera un deterioro en el lóbulo frontal. Entonces, la quetiapina sí es perfecta para eso porque no genera nada. El paciente se duerme, le da sueño, tiene un efecto leve, muy leve antidepresivo y se puede combinar con un antidepresivo, pero para salir del apuro. Y en el caso de que estén con alguna complicación, dar medio o un cuartito de quetiapina de 25. Con eso funcionaría bien. El divalproato de sodio me parece un poquito mucho para esto. Es muy fuerte. Ya cuando les hice la mención de la carbamazepina ya me parecía por ahí un poquito fuerte, pero hay muchos colegas que la usan. Fuerte porque no requiere el cuadro tanta cuestión, ¿no? Sí, si ustedes quieren ir rápido, pueden usar o quetiapina, como muy bien dice la colega, o risperidona, por ejemplo. Ah, también. En dosis muy chiquititas, 0,25 o 0,50, porque la risperidona lo desafectiviza o la desafectiviza. Entonces, al desafectivizarse, lo que genera es que no tenga esta cuestión tan hipótesis de fin del mundo hasta que haga efecto el antidepresivo. Después la quieren seguir tomando, eso se lo aseguro. Después se va sacando. Lo que pasa es que a veces algunas personas uno las ve y es como que parecen un poquito dopadas cuando vienen, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que estamos hablando de una dosis muy chiquitita de 0,25. No, en el tratamiento en general, cuando tienen pánico y vienen a comprar, se los ve como que... Esas son las pacientes o los pacientes que se pasaron de benzodiazepina. Ah, Se pasaron de alprazolam, de clonazepam, y no paran porque es adictivo, entonces empiezan a tomar y a tomar y a tomar y a tomar, a tomar y no funciona la cosa. Y eso es muy frecuente, por eso yo trato de dar muy limitado. Y como inductor del sueño, como habían preguntado antes, generalmente puede ser una esopiclona o un solpidem. Esto no es adictivo, no genera tolerancia y los ayuda a dormir más rápido. ¿Sí? La fluoxetina, sí, es un tema. Yo preferiría usar la motrigina tal vez, pero sí, y depende el tiempo del embarazo. Acá preguntan si puede usarse en mujeres embarazadas. Hasta el segundo trimestre, sí. El tercer trimestre es un no. ¿Por qué no? Porque el antidepresivo, si bien no me va a alterar, no es teratogénico, como otras drogas, por ejemplo el divalproato de sodio es altísimamente teratogénico, la carbamazepina es altísimamente teratogénica. Lo que genera es una falta de madurez en el aparato respiratorio. Entonces el chico puede generar alteraciones respiratorias importantes.
Entonces, para evitar eso, para que los pulmones maduren correctamente, lo que se suspende un trimestre antes, o hay que tratar de suspenderla 1 o 2 trimestres antes. Entonces, con lo que usted está diciendo, habría que buscar alguna otra droga, Exacto. porque también hay que pensar que esta mamita, futura mamá, está pasando por un problema, que necesita una ayuda y que de golpe se encuentre con que no le pueden dar la medicina, No es un problema. no es fácil, no es fácil. O sea que no sería de elección quizás. No, para una embarazada no. Y el litio sí es teratogénico, el valproato de sodio es teratogénico, la carbamazepina es teratogénica. Hay un montón de drogas altísimas, topiramato, hay un montón de drogas altísimamente teratogénicas, hay que tener mucho cuidado con eso. Sobre todo advertirle a la paciente, primero antes de dar esa medicación, hay que hacer un testeo de embarazo y después decirle, mire, si usted queda embarazada, sepa que puede pasar esto y va a pasar lamentablemente porque es un desastre después la situación. Nacen con muchísimas malformaciones, situaciones muy graves, muy, muy graves. Y después acá pregunta con respecto a las vitaminas. ¿Qué dosis? Con respecto a la vitamina D, doctor, porque Gabriela está remarcando algo que estuvimos viendo, ¿no? En los casos de la deficiencia post-COVID de vitamina D. Bueno, sí, en realidad no sé si es post o pre-COVID, porque en realidad todos los pacientes van a pasar. En todos los pacientes que vivimos en ciudad vamos a tener deficiencia de vitamina D. En general, la mayoría de los que vivimos en trabajo, que trabajamos y que hacemos una vida, vamos a tener deficiencia. Yo normalmente doy, vienen en múltiples presentaciones, no hay una dosis única, sí, lo que no hay que generar es una acumulación porque puede ser tóxica, pero, por ejemplo, una vez por mes, un frasquito, un comprimido, ahora vienen cápsulas aceitosas, lo que hay que tomarla es con medicación, con alimentación que tenga bastante óleo, bastante aceite, y con eso se digiere mejor, se absorbe más todavía. Lesbina oleosa. Una vez por mes, durante 2 o 3 meses, 4 meses máximo, ya cansa y sobra, y después descansar, no se puede seguir todo el tiempo. Es muy limitado. Ahora se tienen un montón de presentaciones y de marcas y de todo, no es un tema. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es no darla todas las semanas. Yo he visto pacientes que vienen y toman, han tomado todos los días vitamina D. Yo digo, ¿cómo hacen? Hay de esas vitaminas que tienen un montón de minerales, vitaminas. Lo que pasa es que vienen en microdosis, dosis tan chiquititas que no generan una complicación. Lo que sí generan son las dosis únicas de vitamina D que vienen en concentraciones importantes, ¿sí? Esas sí les van a generar complicación. Entonces, lo que usted está diciendo es que probablemente el COVID dejó expuesto al revés la escasez de vitamina D que tenía la población, al revés. Es correcto. ¿No? Sería así. Evangelina habla sobre el Zolpidem y pregunta si no es para tratamientos cortos del insomnio o si realmente se puede dar en forma crónica, doctor. La realidad es que se generó para tratamientos cortos, como dice ella, pero en la práctica los pacientes les es útil porque a la mañana no se despiertan con la famosa resaca que da la benzodiazepina, que la toman, se duermen, pero no pueden descansar, no pueden despertarse bien, entonces se despiertan demasiado cansados, no se pueden salir de la cama por el efecto de resaca de la benzodiazepina. Al no tenerlo, los pacientes quieren seguir tomando Zolpidem. Esto es algo bastante frecuente. Pero sí, como dice ella, se generó para tratamientos cortos de 1 mes, 15 días, hasta que haga efecto el antidepresivo. Pero hay pacientes que sí, y pacientes que tienen resistencia muy fuerte con el tema del insomnio, se les da una benzodiazepina mezclada con un Zolpidem. Una vez, benzodiazepina, no entendí. No escuché. Con un Zolpidem y, por ejemplo, 0,5 de alprazolam, que es más, induce más el sueño que el clonazepam.
El clonazepam es más miorelajante, igual que el diazepam, y sí, obviamente la distensión lo que hace es que la persona se relaje y se duerma. ¿Y se puede ir sacando de a poco o usted, si esa persona ya la viene tomando, lo puede sacar directamente? No hay problema. Yo les digo, tómenlo, si un día se lo olvidan, mejor, y si ya ven que no lo necesitan, no lo tomen más, se puede sacar de un día para otro. Lo que pasa es que hay veces que la persona está bastante estresada y no puede dormir, y lo usan para que a la mañana se puedan levantar bien. Los hábitos nuestros son despertarnos, acostarnos por ahí tarde, y capaz que despertarnos temprano, y eso hace que el organismo tenga su funcionamiento. No es que es mágico que se acueste y se duerme. Yo siempre cuento, por ejemplo, en Estados Unidos o en cualquier país nórdico, la cena es a las 6 de la tarde, 7 de la tarde máximo. O no sé si alguna vez alguno de ustedes, sí, seguro que sí, fueron a esos resorts que yo conocí por primera vez este año en mi vida en México. La primera vez que voy a un resort de esos en México, y estaba, claro, todo con horarios panamericanos, y la cena era el desayuno tipo 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, y la cena 6 de la tarde. Ya 21 horas creo que era la última hora de reserva para la cena, para el restaurante. Yo me quedé, claro, bien pensado para ello. Por eso, digo, cada país tiene sus formas. Nosotros tenemos una forma también bastante bohemia, bastante latina, y tenemos una cuestión de despertarnos, y queremos que nos rinda al mismo tiempo, y no somos ordenados y prolijos con eso. Sí, eso es un tema complejo, a veces, ¿no? No siempre, pero a veces sí. Ojo, los americanos también lo hacen, ¿no? De quedarse toda la noche mirando una serie, y yo digo, pero vos tenés que trabajar. Pero bueno, suele suceder. El Solpidem se puede sacar de un día para otro sin problema, igual que la Sopiplona, tan buena como el Solpidem, o mejor, porque la verdad es que la Sopiplona funciona 10 puntos. Es realmente el Minapax que tienen ellos es muy buena. Igualmente mucho mejor que con el Solpidem, la suelen más sostenido. La de 3 miligramos o 2 miligramos es sostenido, pero también son para tratamientos cortos, es la idea, ¿no? Siempre mi idea es dar la menor cantidad de medicación posible, y que si la persona mejore sus hábitos higiénicos dietéticos, que es todo lo que vimos antes: la alimentación, el ejercicio físico, el consumo de hidratos de carbono, la ingesta de vitaminas adecuada. Todo esto va a rejuvenecer el cuerpo. Para mí esto es lo fundamental. Y además previene neurodegenerativas. Siempre. Cuando me preguntan, ¿qué es mejor? ¿Que haga un crucigrama porque tiene Parkinson, tiene Alzheimer o tiene demencia, por algún tipo de demencia, o que haga ejercicio? No, siempre es que haga ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio aumenta la irrigación de sangre, y el cerebro y toda esa área lo que necesita es ser irrigado para sacar todas las toxinas y alimentar correctamente y oxigenar correctamente. Por eso, ese básicamente es el tema, ¿no? Del por qué yo indico siempre que haga más ejercicio físico, porque va a favorecer mucho más el organismo que ser sentados en un ambiente estático, un crucigrama. Claro, queda absorto en eso. Sapia dice, bueno, están los agradecimientos, y Sapia dice, ¿hay posibilidad que el doctor deje un contacto? Sí, el doctor, el mail puede ser, doctor, y lo anotamos todos, su mail. Se nota acá. Ahí lo deja el doctor. Lo pueden anotar si quieren. Ahí va. Si no les puedo poner Hoy lo desgastamos con este tema, doctor, ¿eh? Es un placer para mí. Empezó con farmacología y ahí morimos todos, nuestro tema. Sí, es que ustedes ven al paciente
Ahí les dejo otro mail por las dudas. Ven al paciente en todo su... En el primer momento, en el momento del desarrollo y al final. Siempre, lo van a ver siempre cuando va a comprar la medicación y que le falta esto, que le falta lo otro. Pero sin ustedes sería imposible para nosotros. Ahí me han llamado, no se lee no se lee el sello, no se lee esto, no se lee lo otro, se le manda un cadete, se lo cambia. La verdad, tiene unas consideraciones que no existen en otros lugares. Lo que pasa, doctor, es que, aunque usted no lo pueda creer, pero usted sí ya lo sabe. Para la gente los médicos son dioses. Entonces, bueno, es como que a la gente le cuesta muchísimo a veces decir lo que piensan o hacer más preguntas si no entendieron algo. Entonces vienen a la farmacia y nos preguntan a nosotros porque es como que somos más el chepibe, el de confianza, ¿no? Y al médico porque es la estrella, porque es Dios para los pacientes. Entonces, bueno, el doctor dice, ¿podría hablar en otra charla sobre insomnio? Es un tema de consulta frecuente, doctor. Totalmente de acuerdo, sí es un tema clásico porque asocia con estrés y depresión. Bueno, lo voy a anotar, sí, el doctor habla de cualquier cosa, de lo que le pidas te habla, porque él sabe absolutamente de todo. Acá todos los colegas se están despidiendo y lógicamente, bueno, una pasadita, doctor, y verá ahí los agradecimientos. Un placer y gracias a ustedes por estar y gracias a todos. Bueno, gracias a vos por recibirnos siempre tan bien, tan amablemente. Bueno, son un montón las felicitaciones, así que en cualquiera de los dos mails lo podemos encontrar, ¿no? Era de los dos mails, me pueden encontrar. Y bueno, lo que necesiten a su disposición, cualquier duda que les quede. Pero lo que iba a decir es, muchas veces ustedes advierten, que me ha pasado a mí, me vino porque vine a hacer una interconsulta porque me dijeron en la farmacia que esto no se me puede dar porque hace mal. Y tenía razón el farmacéutico, estaban medicando mal. Por eso digo, ustedes son de algún modo un contralor importantísimo para nosotros, porque... Y lo que pasa que sabe que a veces nos encontramos con que lamentablemente entre ustedes, ¿no es cierto?, por obra social o por prepaga, por lo que sea, no hay contacto de la historia clínica real del paciente. Entonces nosotros cuando vemos las recetas, ahí nos damos cuenta y les pedimos por favor que le informen al médico, porque, a ver, no es que no funcione el tratamiento, no es que esté mal hecho el diagnóstico, es que hay un montón de cosas que el médico las tiene ocultas justamente por esta falta de relación que hay de una historia clínica hecha como corresponde, ¿no? Darle tiempo al paciente, no se puede atender en 10 minutos un paciente, es imposible. Hay que dedicarle tiempo y aparte van a ir surgiendo un montón de cosas, ¿no? Es un tema importante. Pero bueno. Bueno, doctor, la verdad que nos quedaríamos, acá dicen mis colegas, nos quedaríamos horas escuchándolo. Gracias, doctor, dice Miriam, por el reconocimiento. Estudiamos mucho para poder mejorar al paciente y realmente es un placer que una persona como usted. La farmacia tiene muy rápida accesibilidad, dice Raúl, y un turno médico a veces puede tardar más de un mes, entonces también eso afecta también. Y cada vez ustedes van a recibir mayor demanda porque las obras sociales están en una situación muy compleja en este momento económico y están dando, yo he visto turnos para cardiología en 90 días, 3 meses. Sí, es verdad, sí, así es.
Es aberrante, es aberrante. Sí, sí, es así, doctor, es así. Bueno, mil gracias, todas las felicitaciones, pocas son las palabras. Decir que normalmente terminamos muchísimo más temprano, así que se hayan quedado hasta esta hora y decir que se quedarían más escuchando, bueno, lo hemos explotado un montón. Les digo a mis colegas que Evangelina especialmente, insomnio ya lo dejaríamos para el 2023, pero ya lo agendamos para que el doctor nos dé una clase sobre insomnio, porque es verdad, es un tema que también tenemos muy presente en la farmacia, doctor, el insomnio, y cada vez nos aqueja más. No, seguro que sí. Bueno, voy a ver si yo lo voy a consultar, porque con el hipotiroidismo cada vez duermo menos. Bueno, un beso grande, un abrazo grande, gracias por todo, doctor. Ya vamos a empezar a tener, si Dios quiere, conferencias también presenciales, así que realmente va a ser un placer enorme poder tenerlo y recibirlo en nuestro colegio, así como a todos los que podamos y a todos aquellos que quieran venir, ¿no? Porque a veces no se pueden llegar o les puede costar, pero tenemos acá un grupo de chicos que son los del Team Casasco, que van a cualquier lado, ¿no es cierto? A buscar a quien sea, a cualquier lado, para que vengan al colegio, ¿verdad? Así es. Gracias, Silvia. Gracias. Gracias por lo de chicos. Doctor. Gracias, Oscar. Gracias, doctor. Gracias, colegas, por estar. Muy amables. Nos vemos el miércoles que viene. Chicos, gracias. Cristian, Oscar, no sé si Oscar querés comentar algo, decir algo. No, primero, bueno, gracias, doctor. La verdad que un placer escucharlo. Y a vos, Silvia, felicitaciones por esta nueva etapa para seguir juntos en las charlas. Gracias, muy amable. De parte de Cristian y Tony también. Gracias por, nos vemos. Por recordarme que el 21 de septiembre es el Día de la Sanidad. Yo voy a seguir haciendo cursos, No hay problema. Bueno, un besito a todos. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao. Buena semana. Chao, Gracias, chao, chao.